Pero quien sí la tuvo claro desde el principio fue nuestro prota, el Duque de la Muerte, la reencarnación misma de la parca, y todo fue porque a este prota llamado Víctor parece ser que le cayó mal a una bruja y esta de la nada lo maldijo con que todo aquel ser vivo que tocara moriría al instante. ¿Qué? Y ahora ahí lo vemos escribiendo una carta a su familia y aunque no la envíe, viene sutil la práctica de hablar, ya que con su maldición todo el mundo le tuvo miedo y lo apartaron a la mansión de vacaciones en donde solo estaba él, su mayordomo, a quien veremos luego, y su linda y sexy sirvienta Alice, quien aparte de ser una de las pocas que no le tiene miedo de acercarse al prota, ella también es bien antojosa, porque con tan solo mirarla mostrando su escote cuando dice que tiene frío, también le encanta mostrar lo que hay debajo de su falda cuando el prota se agacha, e inclusive llega tan lejos de darle un beso indirecto cuando comparte su galleta con el prota, pues este solo acepta el juego con rubor y especial miedo de tocar a esta linda chica, porque sí, a pesar de que le digan el Duque de la Muerte, nuestro prota es una buena persona. Entonces, como es agotador ver y no comer, el prota se fue aparte para pensar en sus cosas y primero se preguntó en por qué la bruja lo maldijo. Y es que inclusive de pequeño le dijo que él nunca sería capaz de amar ni ser amado, pero cuando vemos a Alicia parece que la maldición no fue tan efectiva que digamos. Aún así él no puede tocarla y le parece raro como esa chica que apareció hace 2 años en su casa tuvo la valentía de acercarse a él, y es que al ser la hija de la criada principal de la mansión de su familia, el prota no creía que Alice fuera obligada a servirle. No obstante, el prota sacado de sus pensamientos al querer evitar chocar con una mariposa, y por hacerlo terminó chocando con un árbol, que marchitó de inmediato, y por eso se cayó del columpio en el que reflexionaba. Pero como a veces las cosas buenas vienen de lo malo, ahí estaba la waifu mostrándole lo que tenía por debajo mientras que el prota estaba tirado, para que ahí el duque le preguntara a su sirvienta si acaso no tenía miedo de que la tocara, y la waifu preguntando si acaso él quiere hacerlo, Alice no dejaba de divertirse al ver la cara sonrojada del prota que en su silencio lo confirmaba, para que así el duque fuera despertado al día siguiente por su waifu, quien de nuevo se enfrentaba al peligro de estar cerca del prota, y a pesar de que Víctor se preocupara por su chica, él igualmente le agradecía el hecho de haber estado ahí, porque gracias a sus comidas su apetito aumentó, ya que antes de que pareciera, a él le dolía recordar cómo fue alejado en las horas de la comida mientras vivía con su familia, pero ahora que estaba la waifu era diferente y ante esto Alice no ocultó su sonrojo, para que luego la waifu informara que a la mansión vendría su amigo de la infancia Philip, y el prota al escuchar esta noticia se entusiasmó porque después de mucho tiempo él lo visitaría, y parecía ser un amigo de la infancia que después de su maldición no lo miró con miedo como los demás. Es por eso que el prota se prepara para su visita, en donde Alice lo ayuda, incluyendo también sus juegos previos, ya que lo amenaza con que si él no se deja vestir por ella, ella se desnudaría para vestirse juntos. Ambos. Queremos ambos. Pero bueno, que una vez que llega Philip, el prota se da cuenta de que la persona que conoció de pequeño ahora era diferente, ya que con un mínimo paso que dio este le temió, y gracias a esto el resto de la visita fue bastante incómoda debido a que el tipo no ocultó para nada su temor, e inclusive antes de irse se quedó a solas con Alice, y quiso llevársela presumiendo que ella estaba ahí obligada, y el prota al ver esto se molestó con su supuesto amigo, pero ahí Philip después de superar un poco su miedo lo confrontó diciendo que él estaba ahí en contra de su voluntad, ya que en realidad fue enviado por su mamá, agregando además que le había escuchado que su hermano iba a heredar el título familiar, por lo que era posible que cortaran todos los lazos con él, y en su camino de ida el tipo le dijo que le daba miedo así como también pena, para que así dejara un absorto duque quien una vez a solas pensó en todo lo que había perdido por culpa de la maldición, pero lo que de verdad lamentaba era que ni siquiera podía tocar a la waifu, y fue justo en ese momento que la waifu apareció y confesando el amor que le tenía, ahí el duque se lamentó de no poder ni siquiera darle una flor bonita a su chica, porque si lo intentaba esta se marchitaría. Sin embargo, Alice, habiendo recibido una rosa blanca marchita, le dijo al prota que en el lenguaje de las flores eso significaba dar toda su vida a su amor, por eso ella le prometió que juntos romperían esta maldición para así vivir felices los dos, y gracias a eso el prota mejoró de ánimo y se determinó a romper sus grilletes. De este modo después Philip hace su informe a la mamá del prota, quien no mostraba expresión al escuchar sobre la prevalencia de la maldición de su hijo, mientras que el prota terminaba su cena agradeciéndole a su chica por estar allí, y Alice se retiró prometiendo que le prepararía siempre todas las comidas que le pidiera. Ahora conocemos a otro miembro de la casa y ese es Rob, el mayordomo, quien parece tampoco temerle al prota y ahora que se recuperó de su dolor de espalda iba a retomar sus quehaceres, y mientras sonreía por lo bien que se llevaban el prota y Alice, ya que esta no se cansaba de antojarlo, por otro lado el prota se quedó observando a Rob, y al verlo trabajando tanto a su edad lo consideró un superhombre, y ahí el duque nos cuenta que cuando fue expulsado de su casa, Rob fue el único que lo siguió, y hasta ahora lo había acompañado, pero a pesar de que el mayordomo mostrara cierto vigor, el prota no dejó de preocuparse por él, ya que cuando lo buscó este señor lo confundió con Alice y casi lo tocó por equivocación, asustando claramente al prota por casi haber lastimado a Rob. Sin embargo, este señor más que ciego también parecía sordo. Esto complicó un poco la situación, que luego se calmó cuando apareció Alice, y aunque el duque temía lo que podría suceder con Rob, quien fue alguien que hasta ahora llegó a convertirse como su padre, al parecer este mayordomo, a pesar de que su salud flaqueaba, él aseguraba que el trabajo nunca se olvida del cuerpo, y es que cuando el prota casi tumbaba un jarrón, Rob actuó por instinto y evitó que se cayera. Aún así el dolor de espalda volvió y allí de nuevo el mayordomo quedó fuera de juego. Esto hizo que Alice quedara de nuevo encargada de la casa, mientras tanto el prota estaba solo tocando el piano, ya que pensaba que si iba a ser expulsado por completo de la familia, bien podría dedicarse a componer música para ganarse la vida. Y no fue hasta que Alice llegó que el prota se desconcentró, así que como la waifu ya estaba ahí, le invitó a escuchar su canción, y después de que la tocó el prota le aclaró que era una balada para ella, y la waifu un poco avergonzada le gustó el gesto del duque,
y mientras este prefería dormir para olvidarse de la incomodidad, Alice aprovechó de acercar demasiado a su alien como si hubiera querido robarle un beso, y esto asustó y ruborizó al prota quitándole el sueño, para que luego pasáramos a conocer otros personajes, quien resulta ser la consentida hermana de nuestro prota, a quien llamaremos por conveniencia Violet, ya que si digo su verdadero nombre YouTube se puede ofender, y lo cierto es que esta hermana de vez en cuando le gusta visitar al prota, aunque cuando lo hace este pasa puros por el descuido de la chica, ya que como si no fuera suficiente llegar sin permiso a su casa, ella también caminaba descuidadamente en su habitación como si no temiera tocar al prota. Sin embargo, Violet se pasó un buen rato conversando con él e inclusive disfrutó de ver a su hermano enamorado por Alice, pero se atrevió a darle su método de amor, para que luego de comer dulces y disfrutar del té, ella se fuera a casa no sin antes decirle en tono tsundere que se apurara en romper la maldición para que volviera a casa. Pero este lindo gesto de la chica se arruinó porque en su camino al carruaje se tropezó con el mayordomo y se puso como toda una niña enamorada de señores mayores, por lo que de los nervios que tenía frente a Rob, esta chica partió casi huyendo, para que luego la calma del prota fuera interrumpida por una inesperada visita, y es que esta vez fue un gato que apareció repentinamente en su mansión, y el duque por miedo a tocarlo llamó a Alice para que se encargara del Michis, pero ella en vez de atraparlo lo dejó que se acomodara en su trama, dejando que ese gato persiguiera al prota por los pasillos, y de vuelta Alice en vez de ayudarlo solo mostró cómo le arañaron su trama, y cuando Rob apareció el prota creyó tener salvación, pero cuando el mayordomo vio al gato se encariñó con él también y lo soltó, para que así se reanudara la persecución, y no fue hasta que después todo se calmó que el prota supo que el gato le habían dejado una nota que decía perdóname. Con esto el prota supo que el gato había sido abandonado así como él, y por eso quiso adoptarlo, pero cuando lo aceptó no se esperó que el Michis tuviera una familia completa, así que después el duque pasa un momento a solas en un lugar de la mansión y no fue hasta que Alice lo encontró que le dijo a la waifu que es curioso que en este sitio su abuelo practicaba sus bailes con la mamá de Alice, y es que sí, el señor al ser tan malo bailando, él practicaba a escondidas, y por eso le parecía como cosa del destino el hecho de que ahora estén los dos juntos ahí, y por eso el prota quiso practicar unos pasos con Alice, aunque claro, bailarían sin tocarse. Entonces la waifu exigiendo que la invitaran como debe ser, el prota le tendió su mano como todo un caballero para que así los dos comenzaran a disfrutar de una danza silenciosa debajo de la luz de la luna, y al terminar el prota quiso saber qué pensaba la waifu de él, y al recibir una confesión casi tan épica como la que le hizo Ren a Subaru, parecía que el duque estaba más determinado que antes de romper su maldición para manosear a su chica. ¡Ay, cabrón! Pero bueno, llegó otro nuevo día en el que Alice saludaba tan cerca al prota sin temerle a la muerte para luego verlos jugar una partida de billar, en el que el prota parecía un profesional, pero la waifu con sus torpes movimientos distrajo al prota con sus atributos para ganarle, y de esta manera pedirle que le cumpliera el deseo que habían apostado, y ese era que fueran juntos al pueblo ya que habría un festival en la que todos irían disfrazados y el prota podría utilizar unos guantes gruesos para no tocar a nadie y pasar desapercibido, y fue así como el duque consiguió un traje un tanto incómodo y tétrico, pero logró su cometido porque así la waifu cumplió uno de sus sueños de salir con el prota como si fueran una pareja normal, aunque en su emoción se distrajo por un momento perdiendo al duque de vista, y Alice no pudo buscarlo de inmediato ya que una rara señora se tropezó con ella y le preguntó si acaso era Sharon Lendrot, y la waifu conmocionada porque la confundieron con su madre, ella quiso saber quién era la extraña, pero en eso la señora la reconoció como Alice, para desviar la conversación y luego perderse de la waifu, quien por un momento se quedó viendo pensativa la figura de esta señora, pero dejó todas estas dudas de lado para buscar al prota, quien por cierto estaba junto a un niño quien también estaba perdido y al verlo llorar, él quiso tranquilizarlo. Sin embargo, habiendo encontrado un piano desocupado, el prota aprovechó para tocar una canción para llamar la atención de todos, y de esa manera se improvisó un cumbión al que todo el mundo se sumó, y de este modo el niño dejó de llorar porque aparte de disfrutar de la música, también encontró a su madre, tal como lo hizo Alice con él, y la waifu tras acercarse tanto le pidió que no se volviera a alejar de ella. Luego los dos siguieron con su cita y ya cuando atardecía, Alice sugirió regresar. Gracias a esto la pareja pudo seguir su camino donde pudieron disfrutar de un helado, pero el ambiente se arruinó cuando el prota comenzó a escuchar rumores de que a él lo consideraban un monstruo que encarnaba la muerte. Fue por esto que la waifu quiso llevárselo aparte y ella viendo la luna le pidió al prota que fueran a la torre del reloj, y contemplando la imagen de todo el pueblo y después de que Alice de manera muy sexy probara el helado del prota, ella le preguntó si sabía la leyenda de la princesa y la luna, la cual contaba cómo una vez la princesa del pueblo se enamoró de un príncipe, pero una envidiosa bruja se lo arrebató llevándoselo a la luna, y cuando esta salió el día en el que se casaría la princesa, esta al saber lo que sucedió lanzó un beso a la luna esperando que llegara su príncipe, y al escuchar esto en cierto modo el prota se identificó con la historia porque no le extrañaba que de nuevo una bruja arruinara las cosas, y además él se sintió como el príncipe ya que a pesar de tener a su waifu tan cerca, él la sentía tan lejana en no poder tocarla ni besarla. Entonces cuando la velada se tornó amarga, Alice prefirió regresar a casa y como tuvieron un día muy ajetreado, la waifu le dejó una nota al prota que le decía que si no podía dormir, que fuera a su cuarto, y siguiendo el consejo el prota llegó hasta el lugar encontrándose con una sirvienta sin nada de ropa y mandándola a vestirse, el prota pudo pasar al cuarto sin dejar de estar nervioso ante las tentaciones de la waifu, pero después de un tecito y una vela romántica no sucedió nada, ya que la waifu a pesar de la provocación cumplió con su promesa de ayudarlo a dormir, aunque no como se lo imaginó el prota. Aún así el duque le dijo a su chica que en 2 noches quería mostrarle algo, y cuando llegó la mencionada ocasión el duque llevó a Alice hasta un lago en donde quería mostrarle una lluvia de meteoritos que ocurría cada 10 años, y al compartirlo también quería confesar lo que él siente por ella, pero en ese momento un viento pasó y voló su sombrero, y al querer atraparlo el prota casi tocó a Alice, aunque ella se lanzó al agua para evitar su toque, y con la waifu así el prota quiso tenderle la mano para ayudarla pero recordó su condición, y se lamentó de ser una carga por
su maldición, pero su waifu lo consoló diciendo que ellos dos estaban en una mejor posición que la princesa de la luna, ya que ellos podrían besarse en cualquier momento a diferencia de la leyenda. Sin embargo, la waifu moriría al instante, pero eso le pareció romántico, ya que literal moriría por un beso. Wow. Así que preparándose para que le dieran un beso, la waifu parecía querer sacrificarse para demostrar sus sentimientos, logrando así que el duque casi se lo diera, pero a último segundo cedió porque no se imaginaba un mundo sin ella, aunque el duque temió haber lastimado sus sentimientos, pero Alice se vengó haciendo caer al prota al agua junto a ella para decirle que se habían perdido la lluvia de estrellas, y el prota se lamentó de que las cosas no le salieron como planeaba, pero sin darse cuenta terminó confesando sus verdaderos sentimientos de una manera poco romántica, para que luego de que el duque por el rubor huyera, ahí mientras se secaba junto a Alice, esta le dijo que esperaría ver con él la próxima lluvia de meteoritos, sabiendo así el prota que su chica no lo abandonaría. Sin embargo, al otro día el prota estaba pensando que había sido muy brusco rechazando el beso de su waifu, pero luego se dijo que no fue para tanto, aunque cuando llegó Alice y Rob para entregarle nuevos libros, allí notó a su waifu distante, y cada vez que se acercaba ella se alejaba. Ante esto el duque creyó que fue por su culpa que la waifu ya no lo quería, pero lo cierto era que Alice había resfriado, y Rob lo confirmó al sentir su fiebre, y al parecer la waifu se enfermó por andar stalkeando al duque en la noche, para que al final este se dispusiera a cuidarla a pesar de que no pudiera tocarla. Luego, sintiendo el clima frío, allí el duque notó que se acercaba el invierno, y la waifu diciéndole que se preparara para acostumbrarse al frío, ellos a su manera se prometieron a disfrutar de la nevada, y así lo hicieron al siguiente día, en donde intentaron hacer muñecos de nieve, pero como a Rob se le daba mejor eso, pues la parejita prefirió lanzarse bolas de nieve, y así pasaron el día hasta que no aguantaron más el frío, y entraron a la casa, en donde el prota huía porque no se quería quitar la bufanda, pero en cambio la waifu se despreocupaba porque se percató de que había perdido un pendiente que le había regalado su madre. Aún así, cuando quiso salir a buscarlo, la tormenta se lo impidió, y el prota mirando a su waifu resignada, él quiso intentar algo, y por eso el duque con determinación salió en medio de la nieve a buscar el arete, aunque el clima era tan fuerte que parecía imposible encontrarlo, pero en ese momento una bruja apareció en la mansión, y dejando su forma de murciélago se encontró con el prota, y al ver su resolución, a ella le llamó la atención esto, y al saber que estaba buscando un arete para su criada, eso despertó aún más la curiosidad de la chica. De esta manera el prota conoció a Kuf, quien lo ayudó fácilmente con su magia de fuego, y como agradecimiento, él le invitó a la mansión para comer, a pesar de que ella confesó que tuvo la intención de extorsionarlo para que la alimentaran, pero aún así esto no impidió que Kuf conociera a Alice, quien después de ver el peligro al que se expuso al prota, ella le agradeció por salvar al duque, que era más importante que su pendiente. Entonces, después de que Alice estuvo un rato con la bruja, ella le dio varios platillos y unos postres, y esto último se lo dio a la waifu con tal de que Kuf les hablara sobre las brujas, ya que estaba prohibido hacerlo, y además como se había perdido de su amigo, que según la propia bruja es más listo que ella, la waifu aseguraba que no sabía nada sobre su maldición y la bruja que se la lanzó, pero que si se encontraba a su amigo puede que él sí lo ayude, aunque lo poco que pudo decirle Kuf sobre las brujas a los protas fue sobre ella misma, confesando que es una media bruja ya que su padre es humano. Igualmente no podía decir tanto porque le temía a los humanos, ya que como existen cazadores de brujas detrás de ella, así como de los suyos, aún reprochaba a estos tipos el hecho de que ni siquiera perdonaron a su padre, y era por esto que Kuf parecía sumamente cautelosa, porque además por ser media bruja, eso lo hace ser despreciado tanto por los humanos como por las brujas, y el prota al escucharla comprendió eso de sentir que no pertenecía a ninguna parte, pero cuando el duque le comentó a Kuf que ella parecía querer mucho a su amigo, eso hizo que esta bruja se levantara toda rara, y pareciendo un poco avergonzada se fue por la ventana, y con este encuentro Alice al coser la túnica rota de Kuf, supo que todas las brujas llevan un atuendo parecido, y allí supo que la señora del festival era una bruja, así que sumando una capa más a ese misterio comenzó un nuevo día, en donde Alice estaba haciendo un muñeco de nieve mientras recordaba cómo el prota la había protegido de pequeños cuando la bulleaban por ser hija de una sirvienta, y habiéndola consolado diciéndole que parecía una hada, momentos después el prota utilizó de nuevo esas palabras para hacer sonreír a su waifu, quien le dijo que no había cambiado nada, por lo que así transcurrió otro día en el que el prota sentía curiosidad por la supuesta variedad de vestidos que posee su waifu, aunque la verdad Alice parecía referirse a sus panties, pero bueno, fue un día de estos en invierno que el prota recibió una visita de su hermana, que como siempre se le hacía difícil resistirse a los encantos de Rob, y a pesar de que el duque pensara que su hermana tenía gustos raros, él la dejó quieta con sus sentimientos, pero Violet, sintiendo curiosidad por Alice, quiso saber el tipo de chica que era, y eso lo comprobó al querer enseñar el método Violet para enamorar a los chicos, e indicando cómo hacer pucheros para verse más linda. De esta manera la hermana le enseñó a la waifu a hacer expresiones que fulminaban el corazón de nuestro prota. Sin embargo, cuando la chica se iba a ir, el duque le sugirió que usara su método con Rob, pero cuando lo intentó a la chica no le salió tal coqueteo como ella se lo imaginaba. Entonces, con la excusa de visitar a su hermano esta vez, Violet encontró una razón para hablar con el mayordomo, y en su siguiente visita se encontró con el prota siendo consentido por Alice, aunque casi parecía que era acosado, pero como estaban en la cocina, pues el prota quiso ayudar a su hermana al pedirle a Rob que los ayudara a hacer la comida, y de esa manera la hermana podría mostrar su lado femenino mientras hablaba con el mayordomo, aunque la pequeña casi se desmayaba
odiaba con tan solo escucharlo decir esposa o nieta o alguna palabra asociada, y fue ahí que un destello de seriedad a veces le llegaba a Violet, ya que ella le dijo a Rob que apurara a su hermano, ya que si no lo hacía su hermano menor le quitaría el puesto, y ahí el mayordomo derritió el corazón de la chica cuando le agradeció en nombre de su maestro, y eso hizo sentir un poco celosa a Violet, ya que el prota, a pesar de su maldición, tenía personas que lo querían. Aún así, la hermana tuvo una agradable despedida, ya que a su salida Rob la alcanzó y le dio los panecitos que él preparó, dejando más contenta a la chica, hasta que llegó otro día en la que esta vez estaba Alice patinando sobre la nieve, y mientras el prota la estaba mirando, justo se le apareció un cuervo blanco a hablarle, y el duque, un poco sorprendido, se enteró que ese era el compañero de Cuff, quien parecía un poco mujeriego al quedarse embelesado por Alice, y fue así como el prota conoció a Zayn, quien, preguntando por su amiga, el duque tuvo que alejarlo de su waifu, pero eso apenas lo pudo hacer cuando la waifu mostró cómo de su trama salía Cuff, y una vez que este pervertido brujo encontró a su amiga, siguió manteniendo su relación tóxica con ella, ya que la waifu era medio tsundere al reprimir sus verdaderos sentimientos. Pero bueno, que gracias a esto Cuff le contó a Zayn sobre la maldición del prota, por lo que ellos, sin poder hablar de las brujas, le propusieron al duque que averiguara por sí mismo lo sucedido, y por eso lo máximo que podrían hacer es llevárselo a una aquelarre, es decir, a una reunión de brujas en la próxima luna roja, y fue por esto que el prota podría alcanzar su primera pista para romper la maldición, para luego pasar a ver a Violet llegando al cuarto de Alice, y eso era porque no la dejaron quedarse en el cuarto de Rob, por lo que esto permitió que ellas tuvieran una noche de chicas en la que esta pequeña confesó que siempre fue desatendida por su madre, y sus hermanos tampoco es que le hicieran mucho caso, por eso ella siempre quiso una hermana mayor como Alice, para hablar de su primer amor por Rob, en donde luego la waifu le pidió al prota que mimara a su hermana porque en el fondo le hacía falta eso, aparte de un papá también. Mientras tanto, Alice muestra lo sexy que puede hacer con sus atuendos cuando el prota despierta curioso por su vestuario, para que luego fueran a un lugar poco concurrido de la mansión en donde la maleza había ocupado el espacio, y ahí el duque ayuda a su waifu a limpiar el lugar con su maldición, y mientras seca las plantas él nos cuenta las reglas mínimas de su maldición, la cual no le permite tocar ningún ser vivo ni siquiera con su ropa encima, pero en cambio si tiene algo grueso puesto o comparte algún objeto con la persona, ahí no aplica la maldición, y si usara su saliva o algún fluido, eso no activaría la maldición, y ahí el duque le reprocha a la misteriosa bruja haberlo atacado sus caprichos. ¡Chingas a tu madre! Pero por ahora había una esperanza, ya que con la ayuda de Cuff y Zayn, él podría conseguir alguna pista para romper su maldición. Mientras tanto, él mira las flores junto a Alice y aprovecha de darle una corona de flores secas que la waifu le encantó. Sin embargo, cuando llegó la noche, el prota siguió pensando en su maldición y al sentirse solo no pudo dormir, y por andar caminando en la mansión escuchó a lo lejos a Alice, y al querer ayudarla, él se encontró con una suculenta escena, por lo que la waifu, cubriéndose con su toalla, le dijo al duque que el Michis había robado su vestido, y el duque, ofreciéndose a ayudarla, terminaron buscando al gato por todos los pasillos hasta que lo encontraron cerca de su piano, y como estaba haciendo frío, pues el prota le dio su saco a su waifu, y a pesar de que a Alice le dolió perder su vestido favorito, ya que ese fue un regalo del duque, entendió que el gato quería hacerle una cama a sus gatitos, por lo tanto el prota acompañó a Alice para que volviera a tomarse un baño para calentarse, y dejándola atrás antes de que comenzara a antojar, pues en la puerta el prota le hizo un agradecimiento silencioso a Alice por estar ahí en los momentos en los que se siente más solo, aunque el prota no se percató que la waifu sí lo había escuchado, para que después llegara el momento de ir a la aquelarre, o sea, esa noche de luna roja en donde el prota estaba nervioso por saber qué llevaría, pero Zayn y Cuff, llegando como prometieron, le dijeron que no era para tanto, ya que solo debían ocultar que eran humanos, y fue así como Zayn le dio unas túnicas que cubriera su olor para luego cruzar el portal que él mismo abrió, y los llevó al lugar de encuentro de las brujas. ¡Ay, güey! ¡Ese es el diablo, güey! ¡No mames! En donde el prota no ocultó su temor al encontrarse con un terror tan bizarro, ya que los brujos no parecían humanos. Mientras tanto, Alice solo miraba con curiosidad a su alrededor, pero lo que no se esperó el prota fue que la reunión fuera tan tranquila, ya que después de que apareció su líder llamada Dalet, ella solo hizo un recuento de pequeñas cosas de brujos para despedirlo, y es ahí donde Alice se da cuenta que esa señora fue la misma con la que tropezó en el festival, y la bruja, habiendo reconocido a la waifu así como al prota también, ya que la bruja también lo conoció de pequeño, ahí esta waifu quiso saber si su mamá tuvo vínculos con las brujas. Sin embargo, ella consiguió una respuesta vaga, mientras que el prota, queriendo saber sobre su maldición, solo escuchó de Dalet que la bruja que lo maldijo ya había sido desuscrita de la vida, y teniendo la duda de por qué su maldición no se rompió, la bruja le respondió algo áspera, ya que al parecer le tenía envidia a esa bruja talentosa, y sin decir su identidad solo mencionó que esa maldición fue hecha por alguien especial y necesitaría de medios especiales para romperla. Entonces Dalet, para desquitarse, expuso al prota haciendo que fuera perseguido por el resto de brujas, en donde Zayn y Cuff lo ayudaron a escapar, así como también el duque tuvo oportunidad de salvar a su chica, para que una vez en casa el prota le agradeciera a ellos por todo lo que hicieron, pero tenía la duda del por qué hacían tanto por él, y Cuff, diciendo que se conmovió aquella noche que lo vio resuelto a ayudar a su criada, eso le hizo sentir algo, despertando el deseo de ser su amiga, y el prota, al escuchar esa palabra, se alegró tanto por tener de nuevo amigos, creyendo que por su maldición no tendría esa dicha, para que luego cuando Cuff y Zayn se fueran, ellos prometieron regresar pero para ser tratados como amigos, y allí Alice se emocionó por el prota al conseguir un paso para romper su maldición, y por eso lo antojaba con su trama. En esta ocasión el prota quiso imaginarse a Alicia vestida de blanco, pero al hacerlo se le imaginó con un vestido de novia, y para evadir el compromiso ahora Alice aparecía en la casa con una vasija mágica, la cual calentaba las cosas y le decían cosas lindas al oído, o mejor dicho a su oreja,
pareja. Lo cierto fue que Alice quiso preparar una poción supuestamente de amor que consiguió en la receta del propio jarrón, pero en realidad era una poción para liberar al prota de su maldición, y como era necesario que el prota mezclara el líquido mientras pensaba en algo que lo hacía feliz, él pensó tanto en Alice que se dejó llevar y de algo que lo hacía feliz pasó algo que lo calentaba, aunque al final este intento fracasó, pero a pesar de eso la waifu le comentó al duque que como la bruja falleció, tenían oportunidad de revertir la maldición. Sin embargo, el prota recordó que Dalet les dijo que su maldición fue un hechizo hecho por alguien especial, y por lo tanto no sería una tarea fácil de lograr. Pero ahora el problema era qué hacer con ese jarrón, y la pareja de prota no tuvo de otra que dárselo al mayordomo, y cuando la vasija vio quién era su nuevo dueño, este se emocionó al ver a alguien tan elegante, y Violet viendo que una vasija podría quitarle a su crush, ella se fue dispuesta a romper ese jarrón en pedacitos. Entonces, después de este intento fallido de romper la maldición, la waifu encontró la partitura de la canción más hermosa del mundo, la cual era tan difícil que cualquiera que la tocara podría librarse de su maldición, pero si no lo logra quedaría demente para siempre. Y Alice, convenciendo al prota para que lo intentara, lo logró a pesar de ser distraído por un fantasma pervertido, pero esta canción solo liberó al fantasma junto a su propia maldición, mas no liberó al propio prota. Luego de eso, en otro día el duque quiso buscar a su waifu en el cuarto y se la encontró con un atuendo muy sexy. Ya eres gay. Y cuando la mandó a cambiarse se acordó de lo que le dijo su hermanita acerca del efecto del puente colgante, y es que cuando él se asustó por culpa de ella, Violet le advirtió que no se enamorara de Sonechan, ya que según ese efecto las personas pueden confundir los latidos de su corazón por causa del miedo como una señal de amor por la persona que lo salvó. Y fue así como esta vez el prota quiso asustar a Alice con la intención de enamorarla, pero sin darse cuenta de que ya tenía a la waifu rendida por él, y además Alice no se asustaba con nada de lo que él hacía, pues más bien quien se asustaba era él. Y el prota, habiendo quedado paniqueado por un lúgubre cuadro que no supo cómo llegó a ser colgado, pues cuando el duque se quedó mirando el retrato de la chica del aro, él no se percató que detrás de él había un jarrón con una planta muy valiosa, y esto se lo había advertido Rob, pero aún así el prota la embarró y huyó porque le temía más a su mayordomo que a cualquier otro fantasma, y fue así como este se mantuvo escondiéndose durante el resto del día mientras su waifu lo perseguía y lo antojaba, hasta que Rob los encontró debajo de la cama, y justo cuando estaba en el mejor momento con su chica, pues el mayordomo solo quería decirle que en el jarrón roto encontró varias joyas que de seguro una criada anteriormente se había robado, y que se le olvidó recogerlas. De esta manera el prota se contentó porque seguro su madre se pondría contenta con el hallazgo, y cuando el prota creyó que se había salvado del sermón de Rob, este le recordó que debían tener una conversación muy seria. De esta manera Alice y el prota siguieron probando otros métodos para liberarse de la maldición, lo que los llevó a un libro que lo transportó al país de las maravillas para atrapar al conejo blanco para que así la fantasmita del libro lo pudiera liberar de su maldición, pero los protas en vez de buscarlo se pusieron a coquetear, y a pesar de que el prota se lamentó por no sentir la trama de su chica, igual aprovechó para besarla, pero justo cuando iba a hacerlo, ahí se le acabó el tiempo del sueño, desaprovechando la ocasión que la pequeña fantasma la arruinó, pero el prota se volvió a recostar a ver si regresaba ese momento. Y ahora vemos a Cuff de vuelta en la mansión, y estaba allí porque quería aprender a leer y a escribir, y Rob como buen profesor la estaba enseñando. De esta manera la waifu sorprendería a su crush con la esperanza de que la dejaran de tratar como tonta, y una vez dijo esto, el prota le preguntó por su compañero, a lo que la chica dijo que estaba trabajando en un circo, y como a ellos no les importa su apariencia, a Cuff le pareció buena idea tomar el empleo. Mientras tanto, Violet estaba en su casa preparándose para visitar al prota, aunque en realidad quería ver a Rob, y es aquí donde conocemos a Walter, el segundo hermano del duque y quien parece ser el heredero sustituto de la casa, y ahí lo vemos siendo todo un idol aristocrático, pero cuando ve a su hermana sus inseguridades florecen, porque ese tipo cada vez que le mencionan que es el segundo se desespera todo, y piensa que cualquier cosa que diga segundo es una ofensa para él, y por la vergüenza que le da, Violet lo deja con su té para irse a ver a Rob, y aunque Walter le pregunta si irá a ver a su hermanito hechizado, esta lo afirma y le pide que no le diga nada a su madre, y a pesar de que ese tipo parezca un poco desagradable, él cubre a su hermanita para evitarle problemas, y es así como la waifu llega a la mansión y se encuentra con Q fantaseando con Zain, y Violet como no la conocía creyó que ella era una ladrona, y por eso quiso atraparla para que Rob la felicitara, pero terminó chocando con la trama de Q, quien creyó que Violet solo quería jugar con ella al verla como una niña, sin darse cuenta que ella había desmoralizado con su trama a la pequeña porque por sus genes maternos Violet parecía estar condenada a ser plana, hasta que después la chica logra ponerse encima de ella y es aquí que el prota las encuentra, y pareciendo llegar en un momento poco oportuno, el prota quiso irse, sin embargo se aclara el malentendido para que así Rob le quitara un montón de polvo a la pequeña, dejando a Violet más alegre por haberse acercado tanto a Rob, mientras que dejó de prestarle atención a la nueva amiga de su hermano. Luego de esto el prota y Alice estaban jugando al ajedrez, y la waifu casi utilizaba sus encantos para ganarle, pero en esa noche de invierno el prota le comenta que esa tormenta le recuerda cuando ella llegó a la mansión, y en un flashback vemos lo amargado que era el prota antes de que Alice llegara, e inclusive cuando Rob la presentó, el prota la trató mal para ahuyentarla, pero por más que lo hacía la waifu insistía más en quedarse, y el duque simplemente no entendía por qué ella hacía eso, aunque Alice le decía que a pesar de haber crecido mantenía la misma mirada amable de antes, y es luego que Rob habla con Alice y después de haberle dado su habitación se disculpó en nombre de su amo, ya que su actitud era por haber pasado tanto tiempo solo. Igualmente la waifu lo entendió y ella le comentó que vivió un tiempo con su tía después de que su mamá murió, pero que a pesar de haber pasado cosas difíciles no se puede imaginar lo que pasó el prota, así que ella manteniendo su bondad y paciencia
apariencia por el duque, este por su lado quería alejarla porque no quería lastimarla. Y fue por eso que el prota, haciéndole una prueba para que arreglara una gran habitación en solo 3 días para que así no fuera despedida, de esta manera la waifu se puso manos a la obra, y cuando Alice se agotó, ella recordaba la bondad del prota cuando eran niños, lo que la llenó de fuerzas para terminar su tarea, y lo que se pudo hacer en 3 días la chica lo hizo en 1, y el prota frustrado esperó esa noche para huir, ya que amenazó a la chica con que si ella no se iba, él lo haría, y ahí él se lamentaba de la maldición que le lanzaron porque no podía corresponder el afecto de una amiga, un amante o la familia, y en medio de la tormenta el prota perdió sus fuerzas y ya resignado de suscribirse de la vida, al final recordó a Alice cuando la conoció de pequeña, y sin saber por qué lo hizo, cuando el duque se dio por vencido, no se esperó ser rescatado por la misma chica que había recordado, y a partir de ahí el prota reconoció a la waifu antojadora como su amiga, y con todo lo que le decía parecía más que eso, hasta que volvemos al presente en donde Alice aprovechó que el prota estaba distraído con sus recuerdos para ganarle la partida de ajedrez, y esta vez en medio de una tormenta de nieve, él le pidió a su chica que se quedara para que luego llegara la noche buena en donde el prota se preparaba para la cena junto a las provocaciones que le daba Alice, aunque la diferencia a otros años era que esta vez él recibiría más gente, empezando por su hermana que quería darle algo a Rob, así como también Kuf y Zayn, quienes eran sus nuevos amigos, aunque previo a su llegada Violet fue lastimada por su madre, quien le reprochaba el hecho de no haberla visto en casa, y por lo tanto esa noche debía compartir la cena junto a ellos, pero sería algo que no sucedería porque esta chica estaba dispuesta a ver a su crush, y esto Walter lo escuchó y por su complejo de segundón, él se hizo pasar por su cochero para ir a ver cómo estaba su miserable primer hermano a quien le quitará el título de la familia. Mientras tanto Zayn y Kuf llegan a la mansión y entregando el árbol de Navidad para adornarlo, el prota ve lo emocionada que se pone Kuf con Santa, y así los protas se dividen para adornar el resto de la casa, y allí los que tuvieron más tiempo libre fueron Zayn y el prota, ya que por un lado este le sugirió que se confesara a Kuf, mientras que Zayn planeaba hacerle una broma a Alice para verla en modo eroge, y lo cierto es que de esta conversación salió una confesión fallida por parte de Zayn, ya que cuando lo intentó su waifu se durmió por esperar a Santa, y pues este tipo solo la recogió para acomodarla en el sofá, pero bueno, que después de esto surge una cadena de malentendidos, ya que mientras todos estaban reunidos en la sala, Violet cuando llegó había perdido su regalo, y Walter aprovechó en recogerlo para así tener una excusa para presentarse frente a su hermano. Sin embargo, Walter más adelante se encontró con el traje de Santa con el cual haría su entrada, pero en eso lo encuentra Kuf, quien lo confundió con el mismísimo Santa, y tras perseguirlo terminó convenciendo a la bruja al entregarle el regalo de su hermana. Esto hizo que Kuf quisiera conocer su trineo, pero al final Kuf impaciente lo lanzó por la chimenea para ayudar al supuesto Santa, pero al hacer esto le dio la oportunidad a Walter para que hiciera su entrada forzada frente a su hermano, y mientras la hermanita seguía buscando el regalo para su crush, ahí estaba Walter quitándose la máscara para decirle al prota que era su rival, aunque todo se volvió un desmadre cuando Violet ve su regalo en manos de Kuf, y esta sin querer entregarlo porque se lo dio Santa, hizo que se armara una discusión entre las dos chicas en las que el prota no pudo hablar bien con su hermano, y cuando la hermanita lo desmoralizó diciendo que no quería ninguno de los dos, se puede decir que la discusión entre el prota y Walter se podría resumir como una declaración tsundere de su hermanito animándolo a romper la maldición, ya que le propuso apostar a que aquel que consiguiera primero el misterio de su maldición, ese sería el heredero de la familia. Con esto dicho, Walter intentó hacer una despedida genial, pero al final se acordó que de todas maneras le tocaba esperar a su hermanita bajo el implacable frío, mientras que el prota salvó el regalo de Violet, ya que ella hizo creer a Kuf que el regalo le haría crecer la barba, y por eso estuvo a punto de quemarlo, pero fue gracias al prota que pudo apagarlo con sus manos, y por eso su hermanita le dio un tierno gracias, y así la hermana pudo darle su detallito a su crush, mientras los demás terminaban de pasarlo más re bien la velada, hasta que el prota invitó a su chica a caminar en la nieve, y ahí recuerda la vez en la que ella lo salvó, y por eso le agradeció ese regalito de Navidad, o sea, que ella le devolvió sus ganas de vivir. Pero luego de algunos días, ahora Alice estaba soñando con su madre, y en cierto modo recordaba sus tiempos cuando era pequeña y veía a su mamá como criada principal, la cual con su carisma parecía encantar a todos, además de hacer muy bien su trabajo, en donde inclusive Alice deseó convertirse en una criada tan buena como ella. Sin embargo, su mamá pudo notar que su hija se había escapado del cuarto porque quiso encontrarse con el prota, pero ella le advirtió que tendría un largo camino para seguirlo, y es en el momento más entrañable con su madre cuando ésta le dice que la ama y la cuidará por siempre que la waifu despierta, dejándole esa nostalgia por su jefecita, mientras que por otro lado tanto Violet como Walter se habían metido en problemas con su madre por no haber estado en la cena navideña, y mientras uno culpaba al otro por haber enojado a su madre, luego vemos a Zayn stalkeando a Kuf, y eso era porque la hermana lo regañó diciendo que él era demasiado sobreprotector con la waifu, pero esta vez él la dejó que hiciera los mandados sola, y a pesar de que fue algo torpe en su primera compra al querer pagar con una piedra, luego se desenvolvió bastante bien con el resto de compras, y no fue hasta que un niño intentó robarle que todo se complicó, y Kuf al ser de buen corazón salvó a ese mismo chico que casi se caía, para que así entrara Zayn a rescatarla, ya que a pesar de haber tirado todo, hasta donde él había visto su waifu lo había hecho bien, y ahora volviendo con el prota otra vez está paseando por la mansión sin poder dormir, y a sugerencia de Alice ella quiso acompañarlo con su camisón, aunque en realidad quería dormir sin pijama junto al prota, pero tanta suculencia le haría difícil dormir al duque, ya que inclusive él se imaginó a la waifu como una súcubo, para que luego el prota comentara que si fuera por su madre, ellos no podrían estar en la misma cama al menos que se casaran, y ahí fue que Alice preguntó acerca de lo que él pensaba de su madre, y el prota dijo que era muy estricta, y que el
le tenía cierto temor, pero agregó que cuando rompiera la maldición él quisiera verla con la frente en alto, así como también quisiera ver a las demás personas de su casa, y gritar a los cuatro vientos que se quiere casar con ella, y si no lo aceptan él cortaría lazos con la familia. Alice al oír esto le dijo que no lo hiciera ya que ella conocía su puesto, y no quería que el prota lo perdiera todo por ella. Es por eso que la waifu se despide del prota para dejar su calor en la cama, mientras que en su camino la waifu se sonroja por todo el amor que el prota le confiaba, pero con cierta resignación entra en un dilema que habla con Rob, a quien le cuenta que si el prota rompe su maldición, ella ya no podrá estar cerca de él, porque si bien tal maldición no los deja tener contacto, pues si se llegara a romper el estatus los separaría aún más a pesar de que pudieran acariciarse. Esto lo entendió Rob, pero le dijo que no debía avergonzarse de su amor, porque es algo tan puro que pareciera que su encuentro fue parte del mismo destino. Y es así como luego vemos a Rob pensando en esa conversación que tuvo con Alice, y recordó la vez que fue enviado junto al prota a esa mansión, y confesó que él tuvo miedo, pero no por la maldición del prota, sino porque él nunca había criado un niño, y no sabía si lo haría bien, y no fue hasta que el prota se puso demasiado pesimista con la vida que Rob supo que el duque estaba sufriendo por su soledad, y por eso él quiso buscarle a alguien con quien el prota pudiera conversar, y fue así como encontró a la persona perfecta para eso, siendo la mismísima Alice, y él cuando la vio le sorprendió el hecho de que a pesar de que la chica fuera maltratada por su tía, ella igualmente se despidió con educación, para así asumir su tarea de estar con el prota con completa disposición, hasta que ahora en el presente él veía como el prota sonreía mucho más que antes gracias a la waifu, y cuando llega otra noche allí Rob escucha una canción que toca el prota, y al estar junto a Alice cantan juntos una canción llamada La gatita y el búho, donde básicamente expresan una especie de amor prohibido, y es cuando se despiden que Alice comienza a antojar como siempre, pero sintiéndose dichosa por el amor del prota, pues aunque intenta alejarlo el duque le cuesta apartarse de su linda waifu, a quien acompaña hasta su habitación. Por otro lado vemos a Violet junto a su hermano buscando en los depósitos de su casa para encontrar alguna pista de la maldición del prota, y a pesar de que Walter dijera que lo hacía por sí mismo, era difícil de ocultar su deseo de ayudar a su hermano, así como también le costaba disimular su complejo de inferioridad. Sin embargo, la hermanita encontró un registro de criadas que se hizo en el tiempo en el que el prota fue hechizado, y la pequeña quiso mostrárselo a su hermano, aunque al salir toda sucia del depósito su mamá la vio en ese estado y la mandó a cambiarse. Luego se vieron de nuevo y la mamá de Violet le dijo que así se debía vestir de ahora en adelante, porque con la próxima familia que se casara debía mantener la dignidad de su familia, pero la hermana al escuchar eso se molestó y alegó que su vida solo era suya y podría hacer lo que quisiera. Fue así como la pequeña terminó en la casa del prota quejándose de su madre, y Alice, un poco preocupada por la reacción de la señora de la casa al ver que ninguno de sus hijos pasó Navidad con ella, pues al final no le prestó tanta atención cuando Violet dijo que de ahora en adelante viviría allí con ellos, para librarse de las presiones de su casa. Y a pesar de que se quejó de su nuevo vestido cuando Rob se lo elogió, la chica dijo que usaría otro parecido la próxima vez que se vieran. Ante este cambio de humor, Alice solo le siguió la corriente a Violet cuando ella le pidió que tuvieran una noche de chicas, pero cuando llegaron a la habitación de la waifu sorpresivamente se encontraron a Kuf, pero como Violet tenía una pijama ex, las tres chicas se pusieron a hacer su noche de chicas en donde Violet confesó su profundo cariño por el prota, por eso quiso hablar de amor para desviar la conversación, pero cuando a Kuf le tocaron el tema, ella también quiso desviar la conversación haciéndole cosquillitas, y al final Alice le recordó a Violet que ella la había llamado para entregarle algo, y ese algo fue el registro de sirvientas que encontró, haciendo que Alice se pusiera nostálgica al ver la letra de su madre, y sin saber para qué eso le serviría, parecía que eso ponía en aprietos a Dalet, ya que al vigilar a las chicas decía que ahora era turno de que ella interviniera. Por otro lado, la madre del prota interrogaba a Walter por el paradero de Violet, y este, sin poder encubrir más a su hermana, supo la verdad, para que luego veamos a Dalet llamando a Zayn, ya que ella quería enviarle un mensaje a Alice y al prota, debido a que ese registro tenía más de lo que parecía en un primer momento. Entonces, cuando la waifu leyó ese registro, supo que en la mansión del prota habían ido dos mujeres con hábitos puestos, así como los de Dalet, y cuando Alice le mostró ese registro al prota, este quiso acordarse de ese momento pero sin conseguir nada en el proceso, pues una vez todos reunidos apareció Zayn dándoles el mensaje de Dalet, el cual era que fueran amigos, siendo una manera indirecta de decirles que no se metieran en sus asuntos, tal como lo harían los amigos. Sin embargo, esto despertó aún más el interés en todos por el registro, razón por la que Alice resguardó ese cuaderno, mientras que Zayn se iba a tontear junto al prota, en donde ahí él confesó que solo le puede decir que ama a Alice, y justo cuando la waifu les llevaba el té, ella escuchó al duque, lo que la sonrojó demasiado. Sin embargo, Zayn solo estaba distrayéndolos para luego perderse la mansión y robarse el cuaderno, ya que en realidad Dalet lo amenazó con que si no destruía ese registro, ella lastimaría a Kuf, y justo cuando el prota estaba buscando a Zayn, él lo encontró en el techo, y allí descubrió lo que de verdad le pidió Dalet, ya que al parecer en ese cuaderno había algo que ella no quería que se supiera, y por eso le pidió que lo destruyera, porque si no Kuf sufriría las consecuencias. Pero como Zayn no tuvo la cara para lastimar a su amigo, él entregó el registro, pero a diferencia de lo que se esperaba Zayn, el prota le devolvió el cuaderno para que lo destruyera, porque el duque lo entendió, y dijo que si Alice hubiera estado en la posición de Kuf, él hubiera hecho lo mismo. Así que este brujo conmovido le dijo que Dalet tenía ojos en todas partes y los tenía vigilados, pero no los podía escuchar, por lo que le mostraría su verdadera magia, para así cobrarse el chantaje de Dalet en su cara, por lo cual él aparentó destruir el cuaderno con su magia, pero el detalle estaba en que si quedaba un fragmento del cuaderno, él podría reconstruirlo cuando no lo vigilaran, y fue así como el prota le agradeció el gesto, pero tuvo que mentirle a su waifu diciéndole que él tenía el cuaderno para así no asustarla, y además no delatar la magia
design. Y fue justo en ese momento que el prota le dijo a su waifu que la protegería de lo que sea, y esas palabras hicieron recordar a Alice las mismas palabras que le dijo su madre, siendo algo que la enamoró aún más, para que luego veamos a Sai molestando a uno de los michis que hacía de ojos para Dalet, para que luego ella quitándose la máscara mostrara un bello rostro que parecía tener una cicatriz, y además parecía conocer muy bien a los protas, porque le decía al cuerpo de la mamá de Alice que el karma la estaba persiguiendo, y es aquí donde se forma una capa más de misterio a la trama, aunque solo nos quedamos con eso porque al parecer la mamá del prota le envió una invitación para que fuera a visitarla a su casa. Entonces llegó el día del encuentro y el prota estaba nervioso de volver a ver a su jefecita, por eso Alice quiso levantarle el ánimo con su trama, pero a pesar de eso el prota seguía pensando en lo mucho que había pasado desde que se fue de la mansión principal. Ya luego más tarde el prota pudo partir a su casa después de que pasó la nevada, y fue recibido por su hermana y por su hermano. Mientras tanto Alice iba a ver a los demás criados mientras que el prota lidiaba con la tensa situación, y una vez que vio a su madre, esta solo lo saludó para decirle que hablarían mañana, así que pasaría la noche en la casa, y mientras el prota estaba desconcertado por la actitud de su madre, sus hermanos le dijeron que estaba de suerte porque la mamá estaba de buen humor. Sin embargo, esto desconcertó al duque, a quien le decían mimado. Después de que Alice fuera apapachada por los sirvientes que conocieron a su madre, ella a su regreso se terminó encontrando con la señora de la casa, y esta, creyendo que era Sharon, perdió la compostura por un momento, para luego disculparse y alejarse, y es que según lo que le dijeron a Alice, a la mamá del prota le afectó el fallecimiento de su mamá Sharon, ya que ellas eran buenas amigas, por lo que la señora cambió cuando Sharon partió. Y mientras Alice recordaba en el cuarto a su mamá, allí la visita al prota, quien le contó cómo le fue con su mamá, y cuando el prota comentó lo mucho que extrañó a su madre, ahí Alice comenzó a antojar, y si pudiera tocarlo le hubiera robado un beso, siendo esa la razón por la que huyó el prota, para que así al día siguiente el prota viera a su hermana para ir al lugar donde fue maldecido, y yendo a una lápida recordó que él estuvo ahí porque quiso buscar un trébol de 4 hojas para Alice. Pero lo curioso de esto es que el prota anteriormente había olvidado a Alice y solo recordaba que la bruja que lo agarró por la espalda para maldecirlo tenía una suave trama, así que sin importarle la niebla que lo cubrió convenientemente, solo recordó esa sensación. Luego de eso el prota se encuentra con su madre y ahí ella le dice a su hija que se aparte de su hermano por precaución, y además volvió a ridiculizar su vestimenta. Por eso cuando el prota quedó a solas con Violet, esta le dijo que esa era una de las razones por la que ella quería irse a vivir con él, ya que al ser de la familia aristocrática, sus vidas no parecían ser de ellos, y por eso creía que el prota era quien estaba en una mejor posición en comparación a Walter y ella. Fue así como después llegó el momento de la cena en la que básicamente su mamá lo convocó para decirle que su padre estaba muy enfermo, por lo que debía escogerse otro jefe de la familia, y por lo tanto le daba hasta la primavera para romper la maldición. Y luego de escuchar eso, el prota muy tímidamente le habló de Alice a su madre, y esta preguntando que si acaso le gustaba, el prota dijo que sí, y al escuchar cosas buenas de la mamá de Alice, el prota tuvo el valor para decir que se casaría con la waifu, pero como su mamá se negó ante este amor, el prota se rebeló y dijo que no le importaba nada del estatus y las clases sociales, ya que si bien él podría aceptar el hecho de haber sido apartado, él no permitiría que encadenaran sus sentimientos, y con esas palabras épicas el prota partió, siendo acompañado por sus hermanos que se sorprendieron por haber confrontado a su mamá, pero quien pareció más sorprendida fue la propia madre, quien con una sonrisa dijo que el prota había crecido, y de esta manera con su waifu esperándolo, él se fue a su mansión, para irse a jugar a las cartas junto a Rob, a quien le contó lo sucedido, y ya luego el mayordomo dejó a la parejita solas donde el prota le contó lo que sucedió a Alice, y ella al escuchar la convicción del prota de amarla por siempre y para siempre, eso la dejó más que dichosa de felicidad. Y con esto terminaríamos la primera temporada de esta historia que apenas comienza, ya que quedaron abiertos muchos misterios tales como quién fue la bruja que maldijo al prota, que tiene que ver con la mamá de Alice, y especialmente por qué maldijeron a un inocente chico como él. Así que si quieres que te traigamos el resto de la historia, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y sobre todo dejarme un comentario de qué te pareció este anime o qué otro anime te gustaría que resumiéramos, o en este caso seguir el resumen de la segunda temporada de este anime. Por lo que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo resumen. Goodbye.